Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.co. A esta hora saludamos al doctor Eber Bustamante, ex senador de la República por el Centro Democrático, abogado, exalcalde de Zipaquirá, dirigente político. Doctor Eber, gracias por esta entrevista para lasdosorillas.co. Mucho gusto, Diego, muy amable por la invitación para participar en este momento con las dos orillas en una coyuntura muy especial que está viviendo el país. Sin duda alguna. Y lo hemos buscado, doctor Eber, porque pues para nadie es un secreto que usted, como nadie, conoce a Gustavo Petro. Usted perteneció a la guerrilla del M-19 en aquellos años 70, 80. Obviamente estuvo presente en ese proceso de paz. Y tal vez es una de las personas, nos decían algunos de sus colegas, que más conoce a Gustavo Petro en su participación dentro del movimiento. ¿Cómo fue esa relación suya y cómo conoció a usted Gustavo Petro dentro del M-19? Bueno, sí, efectivamente, así lo cuenta Gustavo Petro en su libro que se publicó el año pasado. Cuando él tenía alrededor de 18 años, por el año 1978, es vinculado a un grupo de apoyo al M-19 en Zipaquirá. Yo soy de Zipaquirá, de mi tierra natal, y fui el principal impulsor, digamos, el principal dirigente de la conformación del M-19, tanto en Zipaquirá como en Cundinamarca, y también en Bogotá, en toda la región central del país. Y por supuesto, en ese momento había una presencia, sobre todo de carácter propagandístico del M-19, que atraía muchos jóvenes, porque el M-19 desarrollaba unas campañas que la población sentía como en su propio beneficio, que es la repartición de camiones de leche, de pan, de comestibles, y eso generó, digamos, una simpatía dentro de la población. Era un poco campaña muy popular se volvió en ese momento. Sí. Y por tanto se contactaron muchos jóvenes, en el caso concreto de Zipaquirá, Petro fue vinculado a una célula de apoyo al M-19. Sí. ¿Y cuál No era lo la función? vinculé directamente, yo Sí, lo conocía porque sí. en esa época para que alguien ingresara se estudiaban su trayectoria, su capacidad, digamos, de liderar procesos políticos, en fin, y a través de la estructura organizativa que teníamos en Zipaquirá, detectamos que era una persona que reunía condiciones, le gustaba el estudio, le gustaba leer, era un poco retraído, bastante retraído, diría yo, pero estudioso, digamos, y fue un aspecto que llamó la atención y por eso lo vinculamos a una célula del M-19, año 1978. 1978. ¿Cuántos años tendría Gustavo Petro en ese momento y cuántos años tenía Eber Bustamante? Él tenía 18 años y yo estaba por los 30 años. Por los 30. Los ¿Era 30 su años. jefe? ¿Usted era el jefe de Gustavo Petro en esa organización que operaba en Zipaquirá? Así es, así es. Y él siempre reconoció el liderazgo mío, pues yo estaba ya, había salido de la Universidad Externado de Colombia, era abogado laboralista, orientaba a muchos sindicatos, tanto en Zipaquirá como en Bogotá y en la zona industrial de Soacha y de distintas partes de la zona central del país, con Andrés Almarales. Y pues él nos tomó como referente, tanto a Andrés Claro. Almarales como a mí, como ejemplo político, digámoslo así. En una Sí. temprana edad, él pues estaba en ese periodo de inquietud por los temas sociales, económicos y políticos del país y de esa manera fue vinculado al M-19.
¿Y qué tipo de trabajo o qué tipo de misión es la que comienza a cumplir Gustavo Petro en esos años en el M-19 bajo su mando? Bueno, es una actividad de apoyo, porque estos eran grupos para distribuir propaganda, subirse a los buses. En Zipaquirá había una zona obrera bastante importante, entonces era llevar el mensaje a través de boletines que se repartían en los buses, que se iba a los mercados, que se dejaba la propaganda del M-19 en distintos sitios. Eran ese tipo de labores que se cumplían. Obviamente también había reuniones con las distintas células, con los distintos grupos ya de formación política, de discusión política, de información de cuál era el pensamiento del M-19. Y él participaba en ese núcleo inicial, distribuyendo propaganda, pero también concurriendo a las discusiones políticas y a recibir la información política correspondiente de parte de las instancias superiores del movimiento. Sí. ¿Y cuánto tiempo lo tiene usted ahí en ese tipo de labores y en esa organización? Porque nos imaginamos que ahí estuvo un tiempo y después salta a otra instancia en la guerrilla. Bueno, él se vinculó como simpatizante en un momento en que el M-19 produjo un hecho que lo obligó a cambiar su estrategia política en el país. Hasta finales del año 78, el M-19 era ante todo una organización de propaganda política. Realizaba actos más que todo con el ánimo de difundir algunas ideas políticas, de volverlas propaganda. Pero hay que recordar que a finales de ese año, el M-19 realizó la operación del Cantón Norte de Bogotá y sustrajo más de 7.000 armas del Cantón Norte de Bogotá. Y eso modificó totalmente la situación del M-19 como organización político-militar, porque obviamente al producir un hecho de esa naturaleza, la reacción de la fuerza pública fue eh, Claro, desbordante, porque obviamente se le había causado un agravio y una agresión de carácter militar, haber entrado al Cantón Norte y sustraer de allí armas, pues era un acto de confrontación directa ya con el ejército. Y eso entonces claro. obligó a que lo que hasta ese momento era una organización en donde el 50% estaba en la legalidad, en la NAPO socialista y en otros movimientos sociales, y la otra parte estaba en la clandestinidad, toda pasó a ser una organización clandestina. En ese Claro. momento Gustavo Petro no da el paso a la clandestinidad. Gustavo se queda más se queda en la actividad política legal. Por eso, hacia el año 1982, es elegido personero municipal de Zipaquirá. Y Sí, más tarde, 2 años después, en el año 1984, es elegido concejal de Zipaquirá. O sea, sí. él no da el paso a la clandestinidad. Él se mantiene, digamos, la legalidad como funcionario público, luego como personero y luego como concejal elegido en el año 1984 para el periodo, en esa época eran periodos de 2 años, periodo Sí, Pe- 1984-1986. pero si no estaba en la clandestinidad, entonces ¿por qué movimiento fue elegido personero? Bueno, personero no, sino concejal de Zipaquirá. Fue elegido personero por los concejales de la época Allá. y posteriormente fue elegido por un movimiento de estos ciudadanos que se forman a nivel local y fue elegido al Consejo Municipal de Zipaquirá. Pero ahí hay un primer hecho que hay que señalar, y Sí, es que estando él de concejal en el año 84, promueve, propicia la toma de unas tierras, de unos predios que eran propiedad del municipio de Zipaquirá.
e Ajá. impulsa la creación de un movimiento, de un barrio popular que tomó el nombre de Bolívar 83, en homenaje a que en el año 83 se cumplían los 200 años del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Pero fue un barrio de invasión. Sí, Sencillamente, a raíz de eso, eh, ya en el año 85, pues él se vincula mucho a ese barrio. Y en el año 85 hacen una redada y lo encuentran en una casa. En la casa había un arma que no tenía salvoconducto. Entonces sí. lo procesan por porte ilegal de armas. Le hacen un juicio y le dictan una condena que creo que fue de 18 meses. Y él ingresa a la cárcel a mediados del año 85 y permanece en la cárcel hasta finales del año 86, principios del año 87. Pero fue a raíz de la toma de esos predios y de la creación de un barrio de invasión que se llamó Bolívar 83. Bolívar 83. Y después, pues viene ya toda la historia. Nuevamente sale de la cárcel y obviamente comienza nuevamente su accionar en la guerrilla. Sí, ya hacia el año 88 que el M-19 venía de la tragedia del Palacio de Justicia en un replanteamiento total porque ya había una reflexión de fondo que permitía concluir que las armas no eran el camino para, para fortalecer la democracia colombiana, sino que las armas había que dejarlas. Esa es la discusión entre el Palacio de Justicia y el año 90, cuando se firman los acuerdos de paz con el gobierno de Virgilio Barco. Sí. Petro, en esa época que sale de la cárcel, entonces se va a Santander y se conecta con algunos grupos del M-19 y está Sí. en Barranca Bermeja en ese periodo. Y luego, ya para el año 89, se va para el Tolima a tratar de contactar eh, grupos del M-19 por donde se movía Carlos Pizarro. En realidad, digamos que hasta el año 90 la presencia de Gustavo Petro en el M-19 es una presencia secundaria, es una Ujú. presencia, digamos, marginal porque él no pertenecía a ninguna instancia de dirección. Él empieza a aparecer en el escenario ya contigo de la firma de los acuerdos de paz y después de la Asamblea Constituyente, cuando la Alianza Democrática M-19 presenta listas al Senado de la República en el año 91 y a la Cámara de Representantes, y ahí él es escogido para encabezar la lista a la Cámara de Representantes por la Alianza Democrática M-19 por el departamento de Cundinamarca y Sí, es representante a la Cámara entre el año 91 y el año 94. y el año 94. Y ahí comienza su carrera política, digamos ya en la legalidad y en la política colombiana como tal. Así es, Es decir, no así es. podríamos hablar de un guerrillero nato de montaña, de combate, de confrontación, de toma, de esos guerrilleros recios del monte colombiano. No, 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 no. Él era, más que todo, se movía en el campo de los planteamientos políticos. Y él ahí tiene unas diferencias de opinión, digamos, con los planteamientos del M-19. Él, por ejemplo, consideraba, en mi opinión, de manera equivocada, que Carlos Pizarro encabezaba la línea militarista del M-19, lo cual no es cierto, porque Carlos Pizarro fue el verdadero artífice de la negociación de paz con el gobierno de Virgilio Barco. Pero Sí, Petro confundía un poco la cosa y él más bien planteó una tesis que la tiene vigente todavía, esto lo debo resaltar. sí, Él, en todos sus planteamientos, por ejemplo, siente un desprecio por la clase obrera. Él dice que la clase obrera es una clase acomodada, es una clase que tiene casita, que tiene una beca, que no se va a levantar contra el establecimiento. Entonces él tiene un planteamiento desde esa época y es que la revolución se hace con el levantamiento de la gente en la calle.
Ah, que ya. es una característica de él. Esto yo lo menciono Sí, porque ni la gente de izquierda ni de derecha ha identificado bien sí, uno de los ejes del pensamiento de Gustavo Petro. Petro plantea de fondo es el levantamiento. La revolución está lentamente. es en las masas que tengan la capacidad de levantarse. Eso sucedió, por ejemplo, hay una anécdota cuando la Asamblea Nacional Constituyente que él mismo comenta en su libro. Dice que un día llegó allá a la Asamblea y que Antonio Navarro le dijo que estaba muy preocupado porque de pronto el ejército traía los tanques y se tomaba la Asamblea Nacional Constituyente. Y Gustavo escribe en el libro y dice, eso hubiera sido lo mejor para el país porque yo me hubiera puesto a la cabeza del levantamiento popular para frenar los tanques del ejército. O sea, Ah, claro, es reiterativo. Y sí, eso lo vuelve a repetir cuando está de alcalde de Bogotá a sí, raíz de la claro, sanción del procurador. Él convoca a la plaza a los sectores populares, no a los que tienen trabajo en los sindicatos ni nada, sí, sino, digamos, a la gente que está desprovista, digamos, de empleo, de medios de sostenimiento, y los convoca a la plaza para levantarlos, porque casi que en esas convocatorias que hacía la Plaza de sí, Bolívar estaba a punto de amenazar con un levantamiento. Se claro, controló porque era finalmente el alcalde. claro. Lo Final, repite, sí, lo repite en el 2018 cuando pierde la elección sí, con Iván Duque. Y no reconoce el triunfo de Iván Duque, sino que sí, dice, yo voy desde ya a oponerme, pero en las calles. claro, Me voy a oponer en las calles. Y la consecuencia de eso fue lo que sucedió en el 2020 y el 2021 con las claro, primeras líneas. O sea, sí, él ha sido coherente en esa línea sí, sobre el levantamiento, el papel levantamiento. que deben cumplir en las calles las masas levantándose para concretar el cambio revolucionario. Finalmente, Ese es un podemos elemento considerar, central. sí, finalmente, doctor Bustamante, ¿lo podemos considerar a usted como el mentor de Gustavo Petro en esos inicios en la guerrilla del M-19? Sí, sí, yo debo de decir con toda claridad que era un muchacho inquieto, polémico, bastante retraído, tiene unos problemas, digamos, ya de carácter, de condición Ujú. personal, que él siempre establece distancias con las personas. Pero bueno, eso es un elemento de carácter personal. Pero realmente yo me empecé a distanciar políticamente de él después de la constituyente, Sí, porque, digamos, nosotros veníamos de firmar unos acuerdos de paz sí, y nos habíamos comprometido con la nueva constitución. El M-19 contribuyó con la participación de 20 constituyentes en la elaboración de la nueva constitución. O sea, sí, nosotros somos parte de la institucionalidad. El claro, M-19 firmó la paz y se convirtió en un actor de la institucionalidad democrática de este país. sí, Pero Gustavo, y es, digamos, la diferencia que yo he tenido con él nunca ha quedado satisfecho. Bueno, tenemos una institucionalidad imperfecta, limitada, con vacíos, pero sí, entonces él sigue en esa actitud no de contribuir en el proceso de construcción democrática, sino de enfrentar esa institucionalidad. claro, Digamos que es ahí donde él no logra plenamente renunciar, digamos, en últimas a la violencia, porque cuando tú convocas a las masas a la calle, eso puede terminar como efectivamente termina siempre en asaltos, en saqueos, en actos de violencia. Y claro, resulta que los acuerdos de paz los firmamos precisamente fue para evitar que hubiera más violencia, que, hubiera, que no hubiera muertos, que no hubiera heridos. Entonces, claro. fíjate que ahí hay una diferencia que, en mi opinión, es sustancial. En ese sentido, Petro sigue siendo conspirativo, Ok. ¿sí? Esa es Es una el diferencia. análisis, sí. Sí, y se mantiene Sí, en esa línea, y digamos, eso es lo que ha mantenido. él se mantiene y por eso la diferencia yo no lo estoy acompañando porque
soy consciente de que eso no le conviene, digamos, él puede tener buenos análisis en otras materias, Sí, digamos, del programa político y de la propuesta, pero en este aspecto fundamental, él sigue siendo conspirativo, ok. llamando a que en determinadas coyunturas, ahorita se ha aplacado un poquito porque las circunstancias lo obligan. Uno no puede estar llamando al levantamiento ganando las elecciones. Es muy Claro, difícil, él acaba de sí. ganar, ¿sí? Pero si tiene que hacerlo, lo hace. ¿Sí? Esa es una diferencia de fondo. Yo creo que ese no es el camino para fortalecer democracia, pero bueno, es la posición de él y es lo que él ha construido y eso ya Y en no habrá eso, y en problema. eso, y en eso se la ha jugado políticamente y ahí va en la carrera presidencial ahora como ganador de las Exactamente, elecciones y exactamente. como candidato a esta segunda vuelta presidencial. Doctor Ever Bustamante, muchas gracias por esta entrevista. Feliz tarde. Muchas gracias, Diego, muy amable por la invitación. Chao, doctor Bustamante. Gracias.